Vicepresidente de la Nación, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los saludamos desde Corrientes. Buenas noches. Buenas noches, Cristina, Sergio, gracias por llamarme. Un gusto. Bueno, Bienvenido. empezamos por el hoy, ¿no? ¿Qué jornada? ¿Qué lectura hace de esto que está pasando con, bueno, obviamente esta corrida, con el precio del dólar, con el temor que esto genera en las personas, con el traslado a los precios? ¿Es culpa de los candidatos? Pero no, ¿por qué se sorprenden? Yo la verdad que no me ha sorprendido para nada lo que está ocurriendo. Esto tiene que ver con las inconsistencias de una situación económica que se viene agravando día a día, donde el ministro responsable del área es el candidato del oficialismo. Se han tomado decisiones con absoluta irresponsabilidad, renunciando a recursos del Estado sin explicar qué gastos iban bajando, y eso se soluciona emitiendo, y la emisión naturalmente, que es una causa de la inflación. Entonces usted tiene hoy, digamos, a 15 días de las elecciones, menos 10 días de las elecciones, naturalmente que quien tiene, por ejemplo, un plazo fijo en pesos tendría que ser muy estúpido, ¿sí?, para dejarlo en pesos cuando en realidad tiene una tasa de interés por debajo de la inflación, por ejemplo. Naturalmente tenemos la experiencia en los argentinos de este tipo de cosas y se refugia en el dólar, pero no porque no quiera el país, sino porque naturalmente quiere defender el poder adquisitivo de su recurso que seguramente le costó sangre, sudor y lágrima, ¿no? Entonces me parece que es claro lo que está ocurriendo, una brecha cambiaria. Fíjese usted, el gobierno a partir del 14 fijó a partir de la devaluación después de las PASO, una devaluación de 22 puntos, estableciendo un precio del dólar oficial de 3,65. Hoy hay una brecha casi del 200%. ¿Eso qué implica? Implica que cuando usted importa un dólar barato, razón por la cual hay una sobredemanda de importaciones, ¿sí?, que por otra parte debemos más de 20.000 millones de dólares de importaciones anticipadas. Y cuando uno restringe las importaciones, está perjudicando la cadena productiva en Argentina, porque la mayoría son insumos para la producción. Y por otro lado tenés una restricción digamos, de quienes exportan, que no le conviene el dólar de 3,65. Entonces tenés cada vez menos dólares. Esto se soluciona finalmente sacándole trabas al sector que exporta, ¿sí?, para que finalmente pueda exportar un dólar competitivo. Me parece que son cosas que naturalmente están ocurriendo y no iba a pasar otra cosa que no sea esta, ¿no? Tenemos un proceso inflacionario en la cual seguramente vamos a terminar cerca del 200% de inflación y estamos en la puerta de una hiperinflación. Pero esto tiene que ver con las inconsistencias de quienes administran la economía en Argentina. Nos sorprende, mencionaba usted al inicio con todo randazo, y también sabemos que en la historia política económica, y más en estos periodos, se agravan las turbulencias. Los bancos hoy pidieron responsabilidad democrática. ¿Usted cómo interpreta cuál debería ser el rol tanto de oficialistas como opositores en estos tiempos difíciles? La prudencia, pero a ver, esto no es producto de la declaración desafortunada de tal o cual dirigente. Y los bancos sería bueno que hubieran sacado un comunicado hace tiempo también, cuando se daban cuenta que la mayoría de sus depósitos, digamos, de los clientes de sus bancos los tomaba el Estado, con las famosas LELIQ. Hoy el 80% de los depósitos del sector privado están puestas en LELIQ, que financian al Estado Nacional a una tasa que supera el 107%. Para que entendamos lo que estamos hablando, el gobierno endeudó a la Argentina en 20 billones de pesos, ¿sí? 20 billones de pesos, para que entiendan que nos están escuchando. Se pagan por mes 5.764 millones de dólares a los bancos. ¿Entiende? Esto es parte de la inconsistencia de la Argentina. Porque acá no se quieren hacer las cosas como se hacen en el resto del mundo. Los países que han resuelto el tema de la inflación, que es el tema más grave de la Argentina, han llevado adelante medidas a propósito de lo que establece una economía de mercado, respetando las leyes. En Argentina no se respeta ninguna ley. Entonces tenemos hoy la inflación semanal que Paraguay tiene anual, para entender el despropósito de lo que han hecho, el desaguisado de lo que han hecho. Entonces lo que hace este gobierno, que ya nos tiene acostumbrados desde su ADN, siempre busca un responsable en otro lado, cuando en realidad la responsabilidad de ellos, el primer disparate que han cometido es poner el ministro de Economía como candidato a presidente.
¿Entiende? Esto es absolutamente grave en un país como este, donde la economía, vemos cómo funciona, ¿no? Florencia, Entonces el ¿cómo ministro de se Economía toma sí. decisiones en función de ver cómo mejora su resultado electoral, no en función de cómo mejora y le da estabilidad a la economía. Florencia, le pregunto, ¿no? No sé si sigue algo de las encuestas, pero la mayoría le da una posibilidad cierta a Massa de entrar en una segunda vuelta. ¿Cómo se explica esto teniendo en cuenta Sí. esta situación económica, que la mayoría dice la gente vota por el bolsillo, la mayoría quiere un cambio, que sea una oferta electoral competitiva hoy por hoy o no cree en las encuestas? Discúlpeme, Cristina, Sergio, yo no creo en las encuestas. Los encuestadores se han transformado en hombres poco serios en su mayoría. Si no, fíjese lo que ha pasado en los últimos años. En la Argentina hay una crisis moral grave. Encuestadores, periodistas, medios de comunicación, por supuesto los principales responsables son los políticos, no tengan ninguna duda. Entonces se hace poco creíble. Son encuestas que generalmente pagan, digamos, quien las encarga, y a partir de quién las encarga y quién las paga son el resultado que dan. Entonces son poco serias. Yo esperaría a que la gente vote. De hecho, fíjese lo que pasó en las PASO. ¿Quién daba ganadora a Javier Milei? Ninguna de estas encuestadoras. Ninguna, absolutamente ninguna. Por eso la sorpresa fue mayor, está claro. Pero yo no creo, nunca creí en las encuestas y cada día creo menos. Le pido además parece hoy en día con esta preocupación económica, parece que todo quedó superado, pero le pido una opinión sobre cómo valoró los debates que se realizaron, no solamente los del presidente, sino también el que usted participó como candidato a vicepresidente, y lo segundo también, cómo valora que su fuerza lleva un representante de Corrientes, ¿no? Como candidato parlamentario, una persona de larga trayectoria, como Pocho. es Pocho Romero Félix. ¿Cómo valora todo esto? Romero Feria. Sí, mire, la verdad que creo que los debates son buenos como mecanismo para que el conjunto de la sociedad escuche a los distintos candidatos. Me ha puesto muy contento porque han tenido un grado de audiencia muy importante, cercano a 40 puntos de rating, los dos últimos debates presidenciales. Eso es importante, quiere decir que despierta interés en la sociedad, independientemente de la bronca que hay de la mayoría de la gente, y con razón, sobre la dirigencia política. Pero yo creo que fueron muy favorables, sobre todo a un hombre como Chiaretti, que es poco conocido, porque en general, digamos, se ha dedicado a cumplir para lo que fue elegido, que es gobernar Córdoba, y eso implica estar en Córdoba, no estar en los sets televisivos de la zona del AMBA. Así que me parece que eso fue muy bueno. No tengo duda que es el mejor candidato, que es el hombre más sólido, que mayor experiencia tiene a la hora de gobernar, que ha sido ratificado, diríamos, su gobierno y su espacio político a través de un nuevo hombre de su equipo, como Yarlora. Así que me parece a mí que para nosotros ha sido bueno. Hemos podido explicitar nuestras propuestas en materia económica, en salud, en medio ambiente, en seguridad, y somos la única fórmula federal. Tenemos una mirada federal, el resto de los candidatos son de la zona del AMBA. Y nosotros venimos insistiendo que eso es absolutamente injusto. ¿Por qué los correntinos van a pagar más caro el boleto de colectivo, más caro la luz, el gas? ¿Por qué los correntinos tienen que subsidiar una empresa como AISA, que presta servicio de agua y cloaca en la zona del AMBA? Y a su vez, ustedes en Corrientes, aparte de pagar eso, tienen que pagar también su propia empresa de servicios. Nos parece que es absolutamente injusto. Entonces, me parece que ha sido bueno la posibilidad del debate porque le ha dado una gran visibilidad a Chiaretti y es una buena oportunidad para que la gente empiece a transitar otro camino. Basta de la grieta, que en este caso implica votar a Massa, es el responsable del desaguisado más grande de la historia argentina económica de los últimos años, o votar a Patricia Bullrich, que es parte del fracaso de Cambiemos. Si no tenés que ir a Milei, y Milei es un salto al vacío, naturalmente, sin juzgarlo en lo personal. A mí me gusta hablar mucho de ideas, poca de las cosas y nada de las personas, pero naturalmente tiene cero experiencia y muchas de las cosas que él propone no se aplican en ningún lugar del mundo. Contador, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a usted, Cristina, Sergio, y bueno, y cariño a todos los correntinos, y por supuesto que tenemos a Pocho Romero Félix, que es candidato nuestro del Parla Sur, y así que vamos a tener un correntino seguramente representando los intereses de toda esa región. Gracias por su tiempo. Buenas noches.